Dos aclaraciones. La primera es, cuando yo digo que no existe un modelo posmoderno, quiero decir que no existe un modelo teórica y metodológicamente pensado y formulado como lo pudo ser el modelo de la Universidad de Humboldt, ¿sí? Y animado de unos implícitos, de unos presupuestos, como fueron los presupuestos de la modernidad. Eso no quiere decir, entonces cuando yo digo que no hay un modelo posmoderno me refiero a eso, a que ese esquema racionalista pensado no existe. Pero sí existe una universidad en el marco de la posmodernidad, ¿sí? Que es el que implícitamente va a estar en la exposición que voy a hacer, para no explicar y luego para ganar tiempo, pues. Pero digo, detrás de lo que voy a decir ahora hay un estilo de universidad, claro, pero no es análogo, por decirlo así, yo no lo equipararía a modelo posmoderno. Hay una universidad en la posmodernidad cuyas características las vamos a mirar. Y la segunda aclaración que quería hacer es, no todo está escrito, ni todo está hecho en materia de universidad, hay mucho por estudiar. Y en esto de la formación integral, yo creo que está por estudiarse suficientemente cuáles podrían ser indicadores empíricos para mirar el grado en que la universidad va logrando mayor o menor éxito en términos de formación integral. Porque en la medida en que la formación integral, en último término, tenga que ver con valores y con valores compartidos, cómo medir valores, cómo medir el comportamiento, las conductas, cómo medir. Ahí hay un problema en la teoría y en la práctica, ¿no? De cuáles serían los indicadores, cuáles serían los estándares, cómo meteríamos esta temática, por ejemplo, en el CNA, en los estándares del Consejo Nacional de Acreditación para mirar calidad. Porque uno sí pensaría que el logro, o el mayor o menor logro en educación integral, en formación integral, pues es un indicador de calidad. Pero ¿y cómo lo mido? Creo que eso hay que estudiarlo mucho todavía. Creo que ahí no tenemos mucha claridad de cómo hacerlo. Porque sucede como con las competencias, ¿no? ¿Sí? Con cómo medir las competencias, ahí hay un problema complicado. Bien. Bien. Bueno. Voy a repartir dos hojitas en donde está como lo mínimo que de esta conversación que vamos a tener, por si a alguno le viene insomnio, entonces mañana cuando despierte, no, sí, le quede algo en la trastienda. ¿Ya? Entonces vamos a repartir estas hojitas. Bien, les decía al comenzar la reunión a las 6 que en esta segunda sección íbamos a tratar de aplicar todo lo visto hasta ahora a la situación actual del sistema de la educación superior. Y una manera de hacerlo es ubicarnos en el contexto de la reforma de la educación superior y mirar la coyuntura desde uno de sus ejes posibles de análisis. En este caso he tomado el de la educación técnica y tecnológica, porque hemos hablado más de universidad y menos de otras modalidades de educación que también hacen parte del sistema. Entonces, por eso escojo como esa línea, dijéramos. La conclusión y una microsíntesis del contenido es esta paginita. Y lo que voy a hacer es tratar de tener el máximo de elementos posibles en función también del tiempo para entender esta paginita. Y ojalá nos quedara algo de tiempo para responder preguntas o insinuaciones que ustedes me quieran hacer, porque como les dije es un texto en construcción y es una primera aproximación a una propuesta que le quiero hacer al país de cómo organizar el sistema, y por lo tanto soy consciente de que falta todavía más elaboración, dijéramos.
en la segunda página lo que tienen es el modelo, digamos, el esquema de cómo quedaría el sistema, pero no se entiende sino al final. De manera que por ahora dejémoslo quietico. Bien. Parto de lo siguiente. Cuando uno piensa en política pública en materia de educación superior y en el contexto del país, yo creo que uno debería tener en cuenta por lo menos estas 4 dimensiones. Una primera dimensión que tiene que ver con lo institucional, es decir, con las reglas de juego. Parte del problema que tenemos es que las reglas de juego están enredadas. Como se puede decir familiarmente, la banda está borracha en materia de normas. Unas se repiten, se entrecruzan, se contradicen, avanzan. Muchas veces las resoluciones son producto de una negociación política, más o menos explícita, y sin darse cuenta que contradicen lo que la legislación anterior señalaba. Por ejemplo, la ley 749 sobre educación técnica y tecnológica es contraria a la legislación anterior sobre estas modalidades. El haber pasado el ICFES, el acabar con el ICFES, ¿sí?, va contra y pasarlo al ministerio como una dirección, va en contra del texto de la ley 30. Y así uno podía tomar temas y entonces tenemos un problema ahí que habría que ser muy claro en términos de mirar lo institucional. Segundo, creo que tampoco podría uno pensar en elaborar una normatividad en materia de educación superior hoy en día sin tener en cuenta las dinámicas de transformación del sector. Yo creo que parte del problema en la discusión del año pasado es que entre los agentes que discutían, unos piensan la universidad solo desde la norma, otros desde los intereses de la universidad pública, otros desde la autoimagen ideológica que tiene la universidad pública de sí misma, ¿sí? Y muy pocos de la discusión tenían en cuenta los nuevos escenarios en que se mueve la educación superior, con excepción de una frase del presidente Santos, quien en el lanzamiento de la propuesta el 6 de marzo del 2011 dijo que la ley 30 tenía 18 años y que el escenario había cambiado y que por lo tanto había otra propuesta. Pero la propuesta no tuvo ningún estudio de base que le permitiera entender cuáles han sido las dinámicas de transformación que ha tenido la educación y el país en los últimos 18 meses y que permitirían distinguir cuáles son los problemas de fondo y a qué habría que buscarle solución. Por eso se comenzó en diciembre del 2010 diciendo que la reforma iba a ser solo sobre lo financiero. Al comenzar el año, una reforma de la ley 30. Y al terminar la discusión y retirar el proyecto, que era una nueva concepción de la educación superior. Pues entre reforma de plata, reforma del sector y concepción, hay como sus distancias, ¿no? No es una cuestión de cambiar términos. Eso implica, si uno tiene en cuenta las dinámicas de transformación, que no se puede hacer normas si uno no tiene en cuenta los nuevos escenarios. Cuáles son realmente los contextos que afectan la dinámica del sector y que hoy en día generan imperativos categóricos respecto a lo que debe ser la universidad. Y eso no se satisface, como lo hacemos a veces los profesores, o dijéramos los líderes ideológicos o ideólogos de la universidad pública acudiendo a von Humboldt. Es decir, si von Humboldt viviera hoy, estoy seguro que pensaría las dinámicas de transformación del país, los contextos de la educación superior, ¿sí?, y cosas tan básicas como el nuevo rol del conocimiento hoy en día, que fue una situación que no tuvieron los clásicos. El concepto el desarrollo de la ciencia y la concepción del conocimiento y el rol del conocimiento en la economía, como lo pensó von Humboldt o Jasper, hoy en día eso no existe. Es decir, no existe, tiene unas formas totalmente distintas y la universidad y la norma debe recoger eso que está pasando en el orden del conocimiento, porque el conocimiento es la esencia de la universidad.
ya sea que lo produzca investigación, ya sea que lo reproduzca y transmita a través de la docencia, ya sea que lo recree o critique en todo lo que es la labor de investigación y publicaciones, o sea, en la función crítica de la universidad frente a la sociedad. En relación con lo institucional, me parece que debiéramos tener muy en cuenta cosas o grandes temas que desde 1980 para acá existen en el contexto de la discusión. Y digo desde 1980 porque antes de 1980 no había sistema de educación superior, sino un conglomerado de instituciones que ofrecían carreras de educación postsecundaria. Pero de allá para acá, en la medida en que se habla de un sistema de educación superior, pues hay temas que han ido, por decirlo así, estando en el escenario de la discusión y que cogen diferentes configuraciones a través del tiempo. Por ejemplo, toda la discusión sobre autonomía. Desde el año 80 para acá existe la discusión y no logramos ponernos de acuerdo. Segundo, el régimen de la universidad pública. No existía antes de la Ley 30, y un logro de la universidad pública con la Ley 30 fue el que la segunda parte de la ley está toda dedicada a darle a la universidad pública un estatuto propio. El tema del rendimiento de cuentas no existía en el decreto 80, existe desde la Ley 30 del 92 con la creación del sistema de acreditación. Pero antes no se hablaba prácticamente de ese tema. Algo se hablaba en el sentido de autoevaluarse, por decirlo así, en un programa que realizó ASCUN, financiado por el ICFES en 1978-80, pero que, como les dije en algún momento, ese fue un proyecto en el que las universidades recibieron alguna platica para hacerlo, entonces consultaron a un experto en evaluación, y entonces el experto en evaluación les hizo una autocrítica. Entonces las universidades pagaron la autocrítica. Pero el concepto mismo de rendimiento de cuentas como un ejercicio de la autonomía existe desde el 92. Nuevos espacios de educación superior, es decir, antes del 80 y aún antes del 90, apenas si se estaba gestando lo relacionado con lo que se llama la Carta de Bolonia y la constitución del Espacio Superior Internacional de la Educación Superior en Europa, y eso ha repercutido en todo el mundo. Y ya en América Latina se habla también de un espacio iberoamericano de educación superior y de sistemas de acreditación a nivel regional. Y luego el tema del financiamiento siempre ha sido una constante. Yo diría que casi toda la legislación entre el 80 y el 2010, 2011, ha sido centrado fundamentalmente en el financiamiento, porque el financiamiento ha sido lo que relaciona en la historia la educación superior con el Estado. Prácticamente uno podría mirar todo el movimiento de las huelgas en Colombia desde el año 70 para acá, a la luz de toda la discusión sobre el financiamiento de la universidad pública. Y finalmente el tema de la gobernabilidad. Yo creo que las dificultades en materia de gobernabilidad ha sido una constante desde el año 80, y mi hipótesis es, sin haber estudiado todavía lo suficientemente en la legislación, que la mayoría de la legislación se ha hecho desde el año 80 para acá, no con miras a una reforma o reestructuración del sistema, sino para resolver los problemas de coyuntura. Entonces, hay un problema con la universidad pública, se saca una ley, se saca una resolución, una directiva, etc. Pero en el fondo, lo que uno sí podría decir es que en todo lo que es que estos son aspectos, dijéramos, que inciden en cómo se definen las reglas de juego, ¿sí? Y que estos están detrás de la definición de una estructura del sistema de la educación superior. En relación con el segundo eje, o sea, las dinámicas de transformación, también uno observa desde el 80 para acá que los diagnósticos son más o menos iguales. Los mejores diagnósticos que hay en el caso de Colombia provienen o de expertos contratados por el ministerio como asesores de los ministros, o del BID a través de los préstamos BID 1, BID 2 y BID 3 que ha habido, o a través del Banco Mundial, en estudios del Banco sobre la Educación en América Latina, y últimamente sobre la OCDE.
Mi impresión es que, que los documentos de la OCDE hoy en día son mucho mejores que los del Banco Mundial y tienen un mayor impacto en América Latina. También por el interés de estos países en meterse al club de la OCDE. Entonces la OCDE les pide a los países, antes de aceptar su candidatura, el hacer un estudio, un balance de en qué se encuentra la educación superior en ese país. El de Colombia lo presentaron hace 15 días. Según el viceministro, esto es todavía un draft, un borrador del informe oficial de la OCDE, pero tuve una copia del informe y nos va bastante regular en el informe. Pero dijéramos, esos son como los mejores diagnósticos. Si ustedes, para efectos de sus trabajos, necesitarán un diagnóstico lo más completo posible, apenas salga el de la OCDE, son unas 400 páginas, con recomendaciones para cada una de las limitaciones y también con reconocimiento de las mejoras que ha habido en materia de educación superior en Colombia. Ese es el mejor informe, tal vez. Y luego el de Iberoamérica, que lo coordinó para 2011 José Joaquín Brunner y que editó Universi a través de CINDA en Chile. Ahora, si uno mira todos esos diagnósticos desde el 80 para acá, uno encuentra que los temas se repiten. Entonces, el primer tema tiene que ver con el tema de calidad. O sea, desde el año 80 estamos diciendo que hay una calidad deficiente en materia de educación superior. En segundo lugar, el tema de la eficiencia. Y la eficiencia se mira mucho en los diagnósticos con relación a deserción. No puede ser eficiente un sistema que, aunque tenga buena cobertura y un índice de respuesta a la demanda en 85%, sin embargo tiene una deserción del 46%. Porque quiere decir que la capacidad de retención del sistema es muy baja. El problema del acceso. Este tema cobra más fuerza en los últimos años, en la última década. O sea que el sistema es profundamente inequitativo y que cuando se mira la tasa neta de cobertura, es muy desigual la posibilidad que tienen los estratos de menores ingresos a entrar a la universidad que los que tienen los estratos de mayores ingresos. Sí, el tema de cobertura también, sobre todo en el último gobierno de Álvaro Uribe, pues cobró especial importancia, yo diría más en el discurso que en la realidad, porque el sistema creció 8.6, eso es inferior a la media de los 10 últimos años. Si nos basáramos solo en eso, quien hizo la revolución educativa fue Samper, claro que no lo puedo decir, y en lugar de Álvaro Uribe. Y el promedio, la tasa promedio de crecimiento desde 1935 para acá no pasa del 10. Luego yo no veo que haya ninguna revolución educativa porque el sistema crezca el 10%. Me parece que es un crecimiento casi inercial. Pero es un tema, dijéramos, constante. El tema de la inclusión y de nuevo el tema de la gobernabilidad. Estos temas del lado de acá, aunque tienen menos importancia, observen que estos todos tienen que ver realmente con el funcionamiento interno del sistema. La relación con el sector productivo, sobre todo los estudios del Banco Mundial y de la UNESCO, hacen mucho énfasis desde 1989 a que las universidades de América Latina son muy autorreferenciales, a que no, en la pública por razones ideológicas, pero en la privada con menos claridad, porque son tan como si viviesen en una pompa de jabón, ¿sí? Mirándose a sí mismas, en lugar de abrirse hacia el sector. En parte tiene que ver con la ideología de los magnates o los mandarines de la universidad. Mandarines llamo a los liderazgos académicos que, como fueron o fuimos formados en una concepción clásica de universidad, muy de tipo humboldtiano, consideramos que la responsabilidad de la universidad con la sociedad es formar buenos profesionales, y punto. Y en el último documento, en uno de los documentos que se hizo para la reforma contratado por Ascun en el 2011, 2010, finales del 2010, uno de esos documentos que lo hizo Alberto Múnera y que era base para la reforma, el texto es una legitimación, yo diría más bien de que la universidad no debe abrirse, sino que la universidad debe mantenerse
en tanto tal, centrada en el cultivo de los saberes y de las disciplinas, y menos comprometida con el medio externo, de no ser a través de formar buenos profesionales. Eso es un poco contrario a lo que está sucediendo en el mundo, que es más bien que la universidad tiene que concebirse como un sistema abierto, vinculado a la sociedad. Y eso no es fácil de entender en las universidades a veces porque aunque la rectoría o el Consejo Superior o la universidad, dijéramos, decida que esa sea una política, pues a veces es difícil implementarla porque todo pasa por los profesores. Y entonces, por ejemplo, Paz y Región. ¿Sí? De pronto Paz y Región, yo no conozco el programa por dentro más que a nivel general en el Consejo Superior, pero de pronto Paz y Región tiene como primera apertura colonizar a los de adentro. No sé si me hago entender, es decir, puede que en la implementación del mismo programa los primeros que crean que no hay que abrirse son los mismos de adentro. En parte tienen razón en el sentido de que, como me sucedió a mí en los Andes, un decano de arquitectura puede decir, pues, para yo dar título en arquitectura, pues tienen que saber de arquitectura. Si paz y justicia y sociedad más abierta y flexible, eso dejémoslo a los sociólogos. Pero ser arquitecto es construir una torre que no se le caiga el puente. Sí, si tiene una visión, si la visión de él tiene una visión de universidad y de formación que es fundamentalmente tecnocrática, centrada en la disciplina y en el ejercicio profesional. Aunque la universidad tenga como política la formación integral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y eso puede suceder aquí, pero sucede en todas las universidades. Entonces, ahí hay un punto, dijéramos, que este tema de la apertura al sector productivo tiene muchas variables, algunas de ellas extrañas, pero de todas maneras es un tema constante hoy en día. El tema del SENA es de los más interesantes, creo yo, porque el SENA depende del Ministerio de Trabajo, porque tiene muy buen presupuesto y porque el TENA se ocupaba fundamentalmente de capacitación laboral, y solo a partir del esfuerzo del gobierno por ampliar cobertura, se les ocurrió que el SENA era un buen componente estadístico para el aumento de cobertura. Entonces, si se miran las cifras, el aporte del SENA es el que explica la revolución educativa. ¿Sí? Entonces, es un punto. Y inclusive, como lo voy a ver más adelante, la posición del gobierno frente al SENA es un punto muy crítico ahora. La educación para el trabajo también es otro tema que cada vez aparece más fuerte en los estudios, por la importancia que tiene justamente el que en el escenario global los países tienen que posicionarse con dignidad, y posicionarse con dignidad quiere decir ser competitivos, y para ser competitivos tienen que replantear la política del talento humano de esos países. Y buscando una mejor coherencia entre la estructura ocupacional del país y la estructura del sistema de la educación. Entonces, ese es un punto que cada vez se vuelve más importante. Y estos dos temas que están bastante relacionados, educación avanzada y política de ciencia y tecnología, y tal vez me faltó política de ciencia, tecnología e innovación. ¿Sí? Porque estos dos temas, dado que los posgrados, los doctorados sobre todo surgen hacia 1980 para acá, y que los países, me parece que fue en el gobierno de Turbay que hubo el primer plan de ciencia, tecnología e innovación, de ciencia y tecnología, y luego la ley 129 que permitió, digamos, tener como un plan de ciencia y de desarrollo científico-tecnológico para Colombia. Estos dos puntos cada vez aparecen con más fuerza. Es decir, para poder tener una política de ciencia y tecnología, dos variables fundamentales: doctorados, tener un número de doctores suficientes en campos prioritarios para el desarrollo, y aumento de la inversión, pasando de 0.4 siquiera a 1 con relación al PIB. Y es pura promesa, pero no que se ha cumplido. Pero estos elementos los encuentran siempre en todos estos diagnósticos. En relación con los nuevos contextos, me parece que estos son los 5 puntos a los cuales hacen referencia la mayoría de la literatura más reciente. Uno, el tema de la globalización. Ya lo vieron ustedes en el módulo respectivo. ¿Sí? El impacto de la apertura de las economías y lo que eso significa para la educación.
el nuevo papel del conocimiento en la producción. Hoy en día la riqueza de las naciones proviene de la capacidad que tengan para invertir en innovación. Y eso implica un replanteamiento de que el origen de la riqueza esté en el uso del conocimiento más que en el capital y en la tierra. Luego, en relación con esto, globalización, nuevo papel del conocimiento, pues nuevas demandas sociales que se hacen a la educación superior. Y esas nuevas demandas no provienen de los estratos altos, sino que provienen de los estratos más bajos, de más bajos ingresos. Y en consecuencia, por ejemplo, ¿cómo hacer para que las universidades tengan calidad sin ir contra los pobres? Porque la calidad vale plata, mejores salarios, mejores estructuras, mejores laboratorios, mejores bibliotecas, y todo eso implica pues unas matrículas elevadas, ¿sí? Y cómo hacerlo entonces para que a la vez que la universidad tiene calidad, no sea excluyente, socialmente hablando. Hay un problema bastante complicado. Eso implica que la universidad hoy en día tiene un nuevo papel. Entonces hoy en día no podemos seguir repitiendo que debemos ser como el modelo de Humboldt. Sencillamente el escenario es distinto, la universidad tiene una nueva manera de operar, tiene una serie de condicionamientos internos, se ha vuelto una organización muy compleja de gestionar. Hoy en día hay que gestionar técnicamente estas organizaciones que se ocupan del conocimiento. Entonces la gestión del conocimiento se vuelve muy importante, muy importante. Entonces casi que hoy es inconcebible, dijéramos, que, o más bien sucede que a uno no lo nombran decano ni director de departamento para que quiebre la facultad, ¿sí? A nombre de que es muy científico. No, que yo soy ciencia pura, yo no me ocupo de plata, ¿no? Nos pasó en el CNA, la primera universidad que acreditó programas fue la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas. Y el rector nos decía, al hablar de las finanzas, que era un problema porque los profesores, y a veces los mejores profesores, pues hablarles de plata, eso era hablarles en griego, y tampoco les interesaba. Entonces se me ocurrió sugerirle, puro insight paisa, decirle, ¿y por qué no convierte las decanaturas en centros de costo? Y entonces pensando yo en que así funcionan las privadas en gran parte, y dijo, ya ve que sí, y convirtió las decanaturas en centros de costo. Al tiempo me lo encontré y le dije, oye, ¿qué le pasó al fin con los centros de costo en una universidad pública? Y me dijo, no se imagina. Como a los 3 meses de haberlos convertido en centros de costos, el decano de Humanidades me dijo que sería muy bueno darles un seminario a la Facultad de Humanidades sobre presupuestos de inversión y sobre presupuestación y procesos de toma de decisiones en materia financiera. Y mejoró la estructura de presupuesto y desarrollaron capacidad para hacer seguimiento presupuestal y por tanto darse cuenta que la cosa vale plata. Y entonces comenzaron a buscar ellos mismos sus propios recursos. Para poder hacer cosas tenían que buscar su plática. Entonces, esto sería inconcebible. Yo no me imagino a Fichte y a Schelling buscando plática para hacer seminarios. Pero hoy en día estamos en otro mundo, por decirlo de alguna manera. Y eso implica nuevos liderazgos en la universidad. ¿Sí? Ya ser profesor no es dictar clase. Ser profesor es dictar clase, es conseguir recursos, es viajar, es generar opinión pública, es no estar marcando tarjeta inútilmente de 8 a 5 de la tarde, etcétera, etcétera. Bien. Y finalmente, en cuanto al nuevo rol del conocimiento, que también debería tenerse en cuenta, los puntos centrales son estos. 1, hay nuevas formas de producción del conocimiento hoy en día. 2, hay redes operativas de información, a los cuales si la comunidad académica no está vinculada, es muy difícil que pueda ser visible internacionalmente, por eso la visibilidad internacional. ¿Sí? Universidad que no luche por la visibilidad internacional, pues seguirá siendo autorreferencial. El control social de la producción intelectual. Antes era imposible pensar en que hubiera un control social sobre la productividad académica de los profesores. Hoy en día no. Hoy en día los profesores tienen que pensar en que la productividad intelectual es un indicador de calidad, pero en la producción intelectual
hay un criterio muy claro de grado de aplicabilidad de esa producción intelectual, que es la célebre pregunta: ¿y a quién le sirve su proyecto? Porque los que definen los grandes temas de investigación son las agencias financiadoras, no es el investigador aislado. Y además porque la ciencia se ha burocratizado. Es decir, antes la ciencia la producía el investigador solitario, hoy en día la producen los institutos de ciencia y tecnología, los laboratorios, los sistemas de ciencia y tecnología en los respectivos países. Es decir, hoy en día, si no está en el sistema de ciencia y tecnología, pues sencillamente no existe. Pero hay dos puntos sobre los cuales yo quería llamar especialmente la atención, y es el reordenamiento de los campos del saber. Es decir, en la medida en que el conocimiento se ha ido fraccionando, por un lado, pero que también las disciplinas se han ido traslapando, o sea, el tema de la interdisciplinariedad, los campos del saber se han ido reorganizando. Y hay solo quiero hacerle referencia a Wallerstein, este libro, Abrir las ciencias sociales, porque es un buen ejemplo, dijéramos. Él analiza desde 1945 para acá cómo se han ido organizando los campos disciplinarios en las ciencias humanas. ¿Sí? Y yo creo que esto da mucha seguridad, pero también da como ideas de cómo generar programas nuevos, pero que no están vinculados a la disciplina, sino programas de carácter interdisciplinario. Yo creo que ilumina mucho ese tipo de reflexión. Y el texto de Michel Gibbons o Michael Gibbons, que se llama La nueva producción del conocimiento, que es el famoso análisis de modo 1 y modo 2 de producción del conocimiento, que indica, a mí me parece la importancia de esto es que uno debiera plantearse la pregunta: ¿cómo debemos gestionar el conocimiento en la universidad? Pensando en futuro. Y él hace un análisis muy interesante de las diferentes maneras de organizarlo, que le da a uno como elementos de juicio para pensar otras maneras de gestionar el conocimiento. ¿Sí? La gestión del conocimiento es un campo casi disciplinario hoy en día, y eso está muy presente en las reformas de educación superior hoy en día. Bien. Ahora sí, esto hasta aquí era sencillamente una introducción, que todo lo cual lo vieron ustedes en los módulos que ya vimos, pero quiero hacer referencia en mi intervención es a lo que yo considero que son los puntos claves. Como no disponemos de mucho tiempo, yo voy a hacer referencia en algunos de estos puntos, voy a leer 1 o 2 páginas del texto, por el grado de dificultad que tiene. Lo primero que quisiera hacer es hacer una referencia a algunas cifras en relación con la educación técnica y tecnológica. Lo segundo es el mostrar una fundamentación conceptual sobre ciencia, tecnología y técnica en el caso colombiano. Y para hacer esto voy a hacer una referencia a uno desde la epistemología a lo que son estos tipos de conocimiento, y con base en eso mirar un trabajo de Franz Safor, que el libro se llama El ideal de lo práctico. Es un libro excelente en donde muestra cómo ha sido la evolución en Colombia y cuáles son las limitaciones más estructurales que Colombia ha tenido para poder tener un desarrollo científico-tecnológico importante. Esta es la parte más fundamental del texto. Como el texto más adelante se los pondremos en la red, pero me parece que es el núcleo de lo que quisiera comunicarles hoy en día, porque esto es lo que no existe desde el decreto 80 del 80 hasta aquí, y a pesar de los esfuerzos que hemos hecho para que esto se haga, cuando se hacen los textos teóricos y se les da a los abogados para que lo conviertan en norma, como es complejo, se lo saltan. Lo que indica que a los abogados deben leer otras cosas, además de jurisprudencia. Y luego, con base entonces en lo que me dicen las cifras y con base en llenar este vacío conceptual sobre lo que es ciencia, tecnología y técnica, y de aplicar eso al análisis del caso Colombia, entonces con base en eso hago una propuesta de cómo organizar la educación superior teniendo en cuenta los ejes que señalé antes: la evolución de las normas, las dinámicas de transformación, las nuevas demandas sociales, el nuevo rol del conocimiento en la producción,
y las nuevas formas de producir conocimiento, y con base en todo eso, entonces una propuesta que podría pasarse luego a una discusión jurídica si tiene sentido o no. Pero me interesa que ustedes lo oyeran muy críticamente, ¿sí? Si notan vacíos, si notan que el planteamiento no les satisface, hagan de pueblo colombiano, ¿sí? De Estado y gobierno respecto a la propuesta. Para llegar finalmente a este tipo de planteamiento. Bien. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. Creo que hay que hacer un replanteamiento de la educación técnica y tecnológica en Colombia que permita llenar el vacío en relación con qué significan esas modalidades de educación en el país. Y segundo, que permita recuperar su identidad y el potencial que tienen de cara al desarrollo nacional. Esa sería como la intencionalidad, dijéramos, de la propuesta. Si uno mira las cifras, uno podría señalar que ciertamente en Colombia se ha hecho una mejora en materia de la tasa de cobertura de la educación superior. Y los datos nos indican, por ejemplo, que si en el 2003 teníamos una tasa de cobertura del 25.6%, es decir, que teníamos una matrícula de 996.688 estudiantes, al 2011 pasamos a un 40.3%, equivalente a 1.743.907 estudiantes. Es decir, realmente pasamos de una tasa del 25.6% al 40.6%. Pero en ese salto, dijéramos, en términos de cobertura, si uno mira la opción que hacen los colombianos, más del 60% de esa matrícula está ubicada fundamentalmente en la modalidad universitaria. Y por lo tanto solo el 30-33% en educación técnica y tecnológica. Y de ese 33.7% de esa educación técnica y tecnológica, solo el 4.3% es de educación técnica. Luego tenemos un sistema centrado fundamentalmente sobre la formación universitaria, con un menor desarrollo relativo en la educación tecnológica y muy baja en la educación técnica. Eso indica que como país debiéramos buscar una mejor redistribución, dijéramos, de la matrícula en esas modalidades, y que en virtud de que hay una especie de valoración sociocultural de lo universitario y una desvalorización de lo técnico, debiéramos pensar en un repensar toda la estructura para aumentar el acceso a la educación técnica y tecnológica y tener una estructura educativa mucho más adecuada. Por ejemplo, en el Japón, digamos, del 100% que entran a la pirámide educativa, solo el 4%, ¿sí?, llegan a nivel doctoral y aproximadamente el 30% a nivel universitario. Pero hay una gran masa que se queda en el nivel técnico y tecnológico, porque es muy valorado socioculturalmente lo técnico y lo tecnológico. Entre nosotros es al contrario. Aquí quien no es doctor no existe. Socioculturalmente ese es el mandato. Y inclusive los egresados de las instituciones, de los institutos técnicos agrarios, entran a estudiar Derecho. Sí, porque tienen en el imaginario social todavía ser abogado ocupa una alta posición social, tiene una clara identidad profesional y cultural. ¿Sí? Así su formación previa y su información previa obedezca al campo tecnológico. Pero además, en segundo lugar, el SENA es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y ha venido haciendo desde el 2007 para acá un ofrecimiento cada vez más agresivo en materia de educación tecnológica. Según cifras oficiales, en el 2004 el total de la matrícula en programas técnicos y tecnológicos del sector formal y del SENA
era de 263.375 estudiantes, de los cuales el 65% correspondía al sistema formal y el 45% al SENA. Pero en el 2011 la situación cambió. Si en el 2004 la participación en matrícula de dichos programas era de 27.9, en el 2011 ese porcentaje pasó al 27%. Es decir, ha habido un crecimiento de todo lo que es la educación técnica y tecnológica, pero sobre todo de la tecnológica, pero sumando la que se da en el sector formal y la que se da en el SENA, ¿sí? Y comparándolas, más de la mitad está en el SENA. Entonces uno dice, el SENA, al hacer la legislación por educación superior, no debiera dejarse aparte el SENA. Porque la masa de estudiantes que tiene el SENA es superior en educación técnica y tecnológica a la que tiene el sistema. Y el sistema solo legisla para la del sistema, pero ha dejado por fuera el SENA. Entonces, hasta finales del gobierno anterior, estando de ministro Kiko Lloreda, autorizó al SENA para que crease los programas que quisiere con solo la aprobación de la Junta Directiva del SENA, lo cual es contrario a la Ley 30. Y en el gobierno de Álvaro Uribe, hacia el final, siendo director del SENA Mendoza, ¿sí? El SENA comenzó a desarrollar programas de carácter tecnológico. Y eso explica, dijéramos, que el 57% de toda esa formación esté en el SENA. Pero de esos programas que ofrece el SENA, en virtud de la autorización que le dio el ministerio para que los creara, no tienen registro calificado. Entonces, han nacido, crecido, desarrollado y finiquitado también, sin ajustarse a los requerimientos de calidad mínimos que requiere el registro calificado. En tercer lugar, creo que la situación se hace más crítica si miramos en dónde más se da formación técnica y tecnológica en Colombia. Y me encontré con la llamada educación técnica para el trabajo y el desarrollo humano. Y allí hay 13.590 programas, 13.000. El sistema formal en Colombia tiene 6.700, sobre los cuales estadísticamente tiene control el ministerio. Aquí hay 13.000, o sea, más del doble, el doble de lo que tiene el sistema formal. Y se llama educación no formal y los manejan las secretarías de educación. Y de esos 13.590 programas, se ofrecen en 372 instituciones. El sistema formal tiene 382 instituciones en total. Pues esto es casi igual al sistema formal. Y otorgan títulos en estas instituciones de este calibre, comillas. No voy a decir la institución. Técnico en ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales. Técnico en... Segundo, técnico en conocimientos académicos. Este está más claro, ¿no? Bueno. Y hasta técnico en ciencias naturales aplicadas. Técnico en ciencias naturales aplicadas. En síntesis, creo yo, las cifras mencionadas ponen en evidencia la urgencia de replantear este tipo de formación en el país, buscar una diferenciación clara entre educación técnica y educación tecnológica, crear mecanismos de articulación sólidos entre la educación técnica y la enseñanza media. Y esto se agrava cuando uno observa que la política gubernamental, de manera paralela, ha definido unas líneas de acción en el marco de las exigencias de la OCDE para elaborar un cuadro nacional de cualificaciones, pero esto ha sido hecho por la vía de PNUD y el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda,
Y este cuadro de cualificaciones, que tendría un gran impacto sobre toda la educación superior, porque la idea es adecuar el producto de la educación superior a las demandas del sector productivo. Esto no es consultado y conocido en el MEN. Iba a decir la MAN del MEN, pero en el MEN, en el ministerio. Entonces tenemos una legislación, una para el sector formal, que es menor con relación a lo no formal, que está menos controlado, y en forma paralela a la del Ministerio de Desarrollo. Es decir, allí sí que los sistemas de coordinación gubernamental de estos tipos de formación no se hablan, no se conocen. Y las universidades no es que conozcan mucho tampoco lo que se desprende de allí, aunque el proyecto de ley haya asumido en la versión quinta, la última, que el enfoque de las universidades en los programas que ofrecen deba ser el de competencias. Entonces, todo lo que ha asumido la legislación formal respecto a este punto es que el enfoque será por competencia. Esa es una frase. Tanto es así que es una frase que el tema ni se discutió en el contexto de la reforma el año pasado, porque todo se situó sobre el tema financiamiento y sobre la existencia o no de instituciones con ánimo de lucro. Pero temas como este no ha sido discutido por ninguna universidad en Colombia. Entonces, esas son razones, creo yo, que muestran la necesidad de replantear otra vez el modelo de educación. Y creo que lo primero que debiera hacerse en consecuencia es llenar ese vacío que hay desde el decreto 80 a la ley 30, a la reforma actual en el 2011, respecto a qué es lo que se entiende por técnica, qué es lo que se entiende por tecnología, cuál es la relación de la tecnología con la ciencia y qué es lo que ha pasado en Colombia con eso. Y les pido el favor de que me permitan leer esa parte, porque quiero hacerlo lo más despacio posible y me interesa sobre todo que vayan comprendiendo el problema, aunque después cuando tengan el texto lo lean despacio. Digo lo siguiente: una constante en la normatividad sobre educación superior en el país consiste en la indefinición, desde el punto de vista cognitivo, es decir, teórico, de cada una de estas modalidades de educación superior. En la norma normalmente lo que se dice es: una institución es técnica si brinda carreras de 2 años, es tecnológica si brinda programas de 3 años. Eso no es ninguna definición de técnica ni de tecnología. Entonces hay que llenar ese vacío. Y eso es lo que quiero hacer. Hasta el presente el ordenamiento legal se ha hecho sobre la base de una acepción jurídica de la misma, amparada en el decreto 80 del 80, con el cual obtuvieron un lugar y una cierta legitimidad en el nivel de educación superior. Esta situación explica, de hecho, dos hechos de la mayor importancia. Primero, que las instituciones de estas modalidades pueden transformarse. Entonces, en este país es muy curioso, se gradúan las instituciones, pero no los estudiantes. Las instituciones comienzan por ser técnicas, pasan a tecnológicas, pasan a universidades, o sea que nacen con vocación de universidad. Pero los estudiantes sí no pueden pasar de la una a la otra, porque aunque la ley dice que es un derecho a la transferencia, las instituciones pueden decir que no, porque el currículum del peticionario no se ajusta al de esa universidad. Pero además, que las instituciones técnicas y tecnológicas hoy en día pueden hacer lo mismo que una universidad. Como el problema conceptual no se definió a tiempo, entonces la ley 749 y unos decretos posteriores permitieron por la vía de los ciclos propedéuticos, ¿sí?, el que estas instituciones vía ciclo pasaran de técnico a tecnológico y de tecnológico a profesional. Y entonces en este momento todas las instituciones pueden hacer todo. Las de arriba porque el que puede lo más puede lo menos. Y los de abajo porque pueden ascender vía ciclos propedéuticos, y la palabra propedéutico nadie me la ha podido explicar, ni siquiera en el ministerio.
Lo único que se dice es que técnico más un poquito más da tecnológico, más un poquito más da profesional. Pero el plus tampoco me lo han podido explicar. A pesar de los esfuerzos hechos en el momento de la expedición de la Ley 30 del 92, se mantuvo la indefinición mencionada, aunque el término modalidad se haya cambiado por el de campos de acción. Lo que en el decreto 80 se llamaba modalidad técnica, tecnológica, universitaria y avanzada, en la Ley 30 se cambió por campo de acción. Y el campo de acción era técnico, tecnológico, ciencia, arte y filosofía. Que les expliqué que nosotros habíamos puesto solo 2 y los congresistas le pusieron comita, porque quedaba más bonito. Y entonces los campos, en lugar de ser 2, quedaron 6. Pura falta de reflexión. Bien, por lo tanto, el análisis que aquí se presenta parte de una caracterización desde el punto de vista cognitivo de la técnica y la tecnología, y a la luz de estos conceptos mirar el origen de lo técnico y lo tecnológico en Colombia y explicar la situación actual para fundamentar un cambio. Bien, entonces, modalidad técnica. En la nomenclatura actual, la modalidad técnica apela al tipo de educación postsecundaria que se ocupa de la formación eminentemente práctica y para el ejercicio de actividades auxiliares o instrumentales concretas y que consecuentemente, una vez concluida, otorga a quien la alcanza el título de técnico profesional intermedio. Esta noción corresponde a la que existía en el país antes del decreto 80 de 1980, con la denominación de carreras cortas, y que a partir de esta norma entra a formar parte de la educación superior. Entonces lo que hoy se llama técnico eran carreras cortas. Y con el decreto 80 lo que se hizo fue metamos las cortas al sistema. Esa fue toda la reflexión. Pero sin preguntarse, ¿y qué es la técnica? ¿Qué tipo de conocimiento vehicula? Esta manera de comprender la modalidad se basa en la etimología del término técnica, que proviene del griego tékne, escrito T-E-C-H-N-E, tékne, que significa arte, oficio o procedimiento cuyo objetivo es alcanzar un resultado determinado en cualquier campo. Surge de la necesidad de transformar el entorno para la satisfacción de necesidades siempre nuevas, aunque implica un conocimiento o fundamento científico. Con frecuencia se trata de un hacer iluminado por un cierto saber, entre comillas. Quizá por ello en ocasiones es difícil separar lo técnico de lo tecnológico, porque de alguna manera lo técnico algo tiene de saber, pero no de ciencia. Toda ciencia es un saber, pero no todo saber es ciencia. La imagen de un continuum puede ayudar a ilustrar los límites de lo técnico y el conocimiento de la tecnología, tanto como sus mutuas relaciones. Es decir, no debiéramos separar de tal manera lo técnico, lo tecnológico y lo científico como si fueran compartimentos estancos, o como si el uno fuera la antesala del segundo y del tercero. No, la metáfora, dijéramos, de un continuum, ¿sí?, tal vez nos mostraría que se trata de diferentes tipos de conocimiento, ¿sí?, y que entre ellos puede darse interconexiones. Es decir, yo puedo hallar problemas de tipo técnico que trabajados me generan preguntas de tipo tecnológico o aplicaciones que en cuanto tecnológico me puede sugerir preguntas de tipo científico, ¿sí?, y viceversa. Yo puedo llevar la teoría e irla haciendo aterrizar para la solución de problemas eminentemente prácticos. En síntesis, al hablar del saber técnico nos estamos refiriendo a aquellos saberes que, propiciando el desarrollo de la persona, se centran en su capacidad práctica para el desempeño de ocupaciones y oficios. A su vez, procuran a quien lo posee el desarrollo de habilidades, destrezas y tácticas específicas en relación con esos saberes. Pero más que justificaciones de naturaleza teórica o principios últimos, en que tales habilidades y destrezas pueden descansar.
esto no significa que no puedan poseer un carácter altamente racional. Es decir, no es que el técnico no piense, no, puede ser muy racional, sino más bien que descansa sobre la base de observación comparada de los medios y efectos a partir de una crítica razonada de prácticas empíricas. O sea, el dominio de lo técnico es el dominio de la acción, de la habilidad, de la destreza, de la práctica instrumental, por decirlo de alguna manera. Ese sería el concepto de lo técnico. Luego, no se confunde con lo tecnológico y no se va a confundir con racionalidad científica. Ahora bien, para caracterizar los saberes tecnológico y científico, partiremos de un doble reconocimiento que tiene particular vigencia. De una parte, la conciencia de la fragmentación de los saberes, es decir, el que hoy en día no existe un concepto de ciencia unitaria, como existía en el siglo XIX cuando se creó la Universidad de Berlín. Pero además, que en virtud de lo posmoderno que dijimos antes, hay una gran desconfianza a hablar de la tecnología desde una teoría general del conocimiento. Hoy en día, la reflexión sobre la ciencia, más que reflexión sobre la ciencia con mayúscula, es una reflexión sobre las disciplinas en particular. Y esa reflexión se hace desde el interior de cada disciplina. O sea, hay un esfuerzo de reflexión fundamental en la matemática, en las ciencias básicas, en las ciencias humanas y en cada una, y al interior de los campos en cada una de ellas. Luego, no podemos tratar de fundamentar ni lo técnico, ni lo tecnológico, ni lo científico desde una teoría general del conocimiento. Eso ya no es posible. Debemos aceptar la dificultad, por ello, básica de explicitar una definición única de cada campo del conocimiento. Entonces, hay autores que hacen énfasis en un aspecto, otros en otro, ¿sí? O sea, soy consciente de que no hay una definición única. Nos movemos en un espectro que puede ir desde las ciencias naturales y exactas, a las sociales, a la filosofía, pasando por la tecnología, las humanidades y el arte. Decir esto permite hacer distinciones entre estos tipos de conocimiento, distinciones, pero no todo lo que uno puede distinguir lógicamente lo puede separar realmente. Entonces yo lo que dije, hay que distinguir estos tipos de conocimiento sin que por ello los separemos. Con mucha frecuencia se necesitan y complementan entre sí y todos ellos forman parte de la cultura. Ahora bien, al hablar de tecnología es necesario ir más allá de la comprensión existente en la norma del decreto 80 del 80. En efecto, en el campo normativo de la educación superior en el país se suele entender por tecnológico en la expresión modalidad tecnológica o campo tecnológico, que es lo que dice la ley 30, uno de los posibles en el que puede operar una institución que brinde el servicio público de nivel superior. Entonces, instituciones técnicas, tecnológicas y universidades. Como espacio de formación se suele considerar como una carrera corta de 3 años y el título al que puede aspirar, según el decreto 80 del 80 y la ley 30 del 92, es el título de tecnólogo. De igual manera, las instituciones que se denominan tecnológicas, según las mismas normas, pueden graduar profesionales y hasta especialistas en carreras tecnológicas, aún en el terreno de las disciplinas sociales y humanas. Les comenté en algún momento que en los sistemas de títulos del ICFES encontré tecnólogo en catequesis. ¿De acuerdo? Tecnólogo en catequesis. Bien. Normas particulares como la Ley 749 del 2003 permite que las instituciones técnicas y tecnológicas mediante ciclos propedéuticos puedan profesionalizar, o sea, ofrecer títulos que anteriormente solo podían expedir las universidades. Así las cosas, la conclusión inicial es que la naturaleza y relación entre estas modalidades es corta en su significado y alcance y consecuentemente no están claras en las normas ni en la práctica de las instituciones. Entonces, más allá de la norma, en relación con la tecnología y desde el punto de vista cognitivo, comenzaremos por señalar que no existe una norma universal que nos permita caracterizarla
a la tecnología como un campo disciplinario, similar al de la física o la biología o la matemática. Por lo tanto, lo primero que habría que decir es que la tecnología hace referencia a un conjunto de actividades específicas cuyo resultado final es la producción de objetos artificiales. Y en segundo lugar, se trata de actividades a las cuales subyace un método determinado, método en el sentido riguroso, y que tiene un soporte científico. No hay tecnología si no hay ciencia detrás. Y pongo un ejemplo para descansar. Les explicaba a los rectores en el debate del año pasado este concepto. Y entonces me decían que eso era imposible en la costa, por ejemplo. Que era imposible en la costa porque allá no había científicos. Entonces le dije, pues entonces no puede hacer el programa. Porque usted no puede decir que ofrece un título tecnológico si usted no puede poner en su estructura curricular la base científica respectiva. Entonces me dijo que no, que era en la costa. Y le dije yo, pero es que no existe física costeña, no existe geometría valledupariana. No, física es física. Aquí y en la Cochinchina, física es física. Si usted pone un programa de técnico en ingeniería de alimentos, porque ese era el tipo de títulos que había, entonces decía, no, pero es que sí le ponemos ciencia. Entonces le dije, ¿qué ciencia le pone usted al programa de transformación de alimentos? Y me decía, no, pero doctor Orozco, por Dios, álgebra 1, álgebra 2, cálculo 1, cálculo 2. ¿Qué tal el rector? Estaba como mal, ¿no? Como mal. Que esa era la ciencia básica de transformación de alimentos. Desde este punto de vista, el conocimiento tecnológico no produce teorías. Más bien se orienta hacia la creación de algo nuevo. El tecnólogo busca reglas de acción para producir fenómenos artificiales. Y en tercer lugar, en toda intervención tecnológica, el ser humano opera sobre el entorno natural con un fin determinado asociado a aumentar su bienestar o a satisfacer una necesidad. De esta manera posibilita entender, utilizar, transformar o producir artefactos. Pero el concepto de lo tecnológico tiene una íntima relación con la actividad científica, sin identificarse con ella. Hacer ciencia y producir tecnología no es lo mismo, ni en su intencionalidad, ni en los procedimientos, ni en el lenguaje, ni en su producto, ni en la actitud de quien lo hace. La intencionalidad del científico es explicar los fenómenos o hallar entre ellos relaciones causales del tipo A, entonces B. O también, y desde un enfoque diferente, para el caso de las ciencias humanas, comprender la acción humana en sus múltiples manifestaciones, hallar su sentido. En la actualidad, aunque no se siga la imagen que los clásicos tenían de la ciencia, se estima que esta es una búsqueda ordenada, sistemática, que permite que cualquier otro en las mismas condiciones llegue a las mismas conclusiones. La experiencia científica se puede replicar y su valor en este sentido es por la misma razón intercambiable. De igual manera, sus conclusiones son falsables. De manera independiente al enfoque, cada disciplina tiene su propio objeto, sus métodos de aproximación, sus conceptos e instrumental analítico y sus protocolos de validación. El producto de la actividad científica suele ser un conjunto de conocimientos ordenados de modo sistemático, obtenidos por la observación y el razonamiento, en el marco de un paradigma determinado, obtenidos por la observación, en el marco de un paradigma determinado y mediante los cuales se busca explicar o comprender los fenómenos objeto de estudio. El conocimiento científico se expresa en un lenguaje específico que posee un carácter dinámico y cambiante según las épocas históricas. Comprende tanto el lenguaje de las ciencias naturales y exactas como el de las ciencias sociales y humanas, sin que en el punto de partida se postule
un monismo metodológico, es decir, que solo hay un método científico y que se vale para todas las disciplinas, sino respetando la existencia de múltiples métodos según los diferentes territorios de saber. Por el contrario, en el caso de las ciencias de la naturaleza, no así en las humanas y sociales, su objeto se nos muestra desde afuera. Para investigar en su campo no es necesario acudir a la tradición cultural ni a la experiencia del pasado acumulada en el lenguaje, como es el caso de la investigación en historia o la investigación en semiología o en semiótica. Cuando en su contexto se habla de experiencia, nos estamos refiriendo al proceso riguroso de experimentación en el cual la totalidad o casi totalidad de las variables están bajo control. Su método apela a procedimientos sistemáticos que permiten describir, controlar y predecir el comportamiento de los fenómenos sobre los cuales se trabaja, en virtud del descubrimiento de la legalidad natural que los rige. La ciencia se expresa en procesos de investigación, que con frecuencia originan nuevos campos de investigación en los cuales se opera con modelos de explicación adecuados a la naturaleza de los problemas de que se ocupa el hombre de ciencia, en el marco de paradigmas desde los cuales se legitima y define lo que es relevante para la investigación. La actividad científica no se agota en la actividad propia de las ciencias naturales y exactas. Habrá que mantener viva la distinción entre ciencias, entre las ciencias sociales y humanas. Sobre su diferencia existe una amplia discusión, que no es del caso reproducir en este texto, pero sí es fundamental señalar que el núcleo del problema radica en la circunstancia de que en estas últimas, en las humanas, el hombre es sujeto o objeto de la ciencia, lo cual determina una diferencia de principio respecto de las ciencias naturales y exactas, en las cuales su objeto es distinto a la subjetividad. Este hecho significa que en las instituciones de educación superior, las ciencias sociales y humanas deben ser asumidas en su especificidad, sin reduccionismo metodológico alguno. Ahora bien, el quehacer tecnológico, por su parte, permite crear, diseñar, innovar, reconstruir sistemas tecnológicos. Se trata de una práctica distinta a la del científico, pero que se relaciona con ella en la dimensión de los procedimientos, o sea, en el método, aunque se diferencien sus productos. Los procedimientos del tecnólogo son igualmente rigurosos, basados en las ciencias. Es un quehacer que exige rigor, argumentación, principios y explicaciones. Pero en ella, quien juega un papel central es la invención. Es muy importante, la invención. Por eso mismo la tecnología es algo más que ciencia, es algo más que ciencia aplicada, que es como la definición más básica, dijéramos, de tecnología. Es ciencia aplicada, pero hay sus matices, pensándolo bien. En síntesis, en ella se trata de producir y usar artefactos con la ayuda de la ciencia. Ya se trata de idearlos, hacerlos, operarlos, ajustarlos, maniobrarlos o mantenerlos. Este realmente es el sentido auténtico de tecne en griego. O sea, tecne en griego está más referido a lo tecnológico que a lo estrictamente operativo. De ahí tecnólogos. Lo tecnológico corresponde al mundo de lo fabricado por el hombre, al decir de Platón en la República. La invención de la máquina de vapor es un buen ejemplo de un producto tecnológico, pero también lo fueron las pirámides de Egipto, o las catedrales medievales, el gótico, o las mejoras en el terreno de los aparatos electrónicos actuales, o en la tecnología médica contemporánea, o las megaobras civiles de la actualidad. Sus métodos o procedimientos son bien específicos, determinados y hasta restringidos. Simon hablaba al referirse del campo tecnológico de ciencias de lo artificial. Y decía, lo artificial constituye un sistema adaptado al ambiente en función de un determinado propósito humano, con propiedades deseadas, ideado y fabricado conforme a un diseño.
Es clave en lo tecnológico el diseño. Aún más, el lenguaje de la tecnología es descriptivo. Por ello, es común que tenga problemas con la confiabilidad, la facticidad y eficiencia de los inventos. El tecnólogo trabaja con datos que provienen de la experiencia, o mejor, con datos que se originan en exigencias de diferente tipo, ya sean económicas, sociales, culturales, técnicas, que deben llenar los artefactos. Si dijéramos que el científico busca leyes, habría que decir que el tecnólogo busca reglas basadas en la ciencia. La verdad de la tecnología está en su efectividad. Los artefactos son portadores de teorías ciertas y eficaces. El éxito de la acción muestra su verdad. Pero claro está, como lo señala Cupani, el tecnólogo trabaja o tiene en cuenta en su tarea principios operacionales, criterios y especificaciones cualitativos y cuantitativos, herramientas teóricas, consideraciones prácticas y una mayor o menor habilidad para juzgar. Todas estas acciones no son ingenuas, porque requieren con frecuencia el ejercicio de otras operaciones más complejas, tales como inventar nociones, hacer investigaciones de tipo teórico o de tipo experimental y proyectar. Como lo señala Lauden, los problemas de que se ocupa el tecnólogo son muy variados, entre otros aquellos que surgen de fallas en la tecnología actual, extrapolaciones a partir de características de la tecnología corriente, problemas que surgen allí donde no funciona una tecnología existente. Per se, la tecnología no busca producir teorías, sino un saber útil. No es una prolongación de la ciencia, y en ese sentido no es ciencia aplicada. El ingeniero, por ejemplo, no es científico. Con perdón. El ingeniero, por ejemplo, no es científico, es tecnólogo. Como tampoco lo es el médico profesional. Las tecnologías médicas se basan en las ciencias básicas de la medicina, y esas tienen que ver con la anatomía, la fisiología, la electrofisiología. Uno y otro son tecnólogos decentes, claro, ¿no? Bajo estos criterios, hasta aquí la teoría. Bajo estos criterios fue pensado el sistema de educación superior. Yo vi los documentos del padre Borrero, que me los dio él cuando él fue el ideólogo, dijéramos, del decreto 80 del 80, y él me decía, yo hice un documento sobre esto. Y Carlos Tunerman, que era un asesor de la UNESCO, trabajó también en un documento para el decreto 80, y Carlos me decía que esa preocupación sí la habían tenido ellos, pero que cuando hicieron el documento teórico con estas especificaciones, digamos, de corte filosófico, se lo pasaron a los abogados les pareció eso muy enredado, como quizá algunos de ustedes, y hasta ahí llegó, ahí comenzó el vacío conceptual, y les pareció más sencillo, me decía el mismo padre Borrero, les pareció más sencillo decir no, carreras cortas, técnico, 2 años, carreras medias, 3 años, y carreras largas, universidad, y de ahí sacaron entonces el decreto. Es decir, fue la ausencia de teoría lo que iluminó teóricamente el decreto 80 del 80. Ahora bien, ¿cómo sucede? Entonces el punto es que uno podría decir, no, es que el problema es de la norma, el problema es de un vacío de los abogados, el problema es que quedó mal organizado. No, yo me tomé el trabajo de estudiar un poco más el tema y tuve la oportunidad de hablar con Franz Safor, que viene mucho a la Facultad de Administración ahí en los Andes, y él había escrito un libro sobre el ideal de lo práctico, y entonces en el contexto de la reforma pude conversar con él y me dio varios trabajos de él, pero llegamos como a la siguiente conclusión: el problema no es de la norma, el problema es mucho más de fondo. El problema tiene que ver con 3 factores que no alcanzo a desarrollar, pero los enuncio. El primer factor clave es
la relación entre los valores socioculturales que trajo España y el desarrollo de la infraestructura económica del país en la colonia. El segundo elemento fue la geografía colombiana. Y el tercer elemento es el limitado desarrollo del conocimiento científico en el país. Esos tres elementos conjugados han determinado, y ojalá lean el libro de Sáforo, El ideal de lo práctico, él muestra muy bellamente cómo esos tres factores estructurales han hecho que Colombia se mantenga desde la colonia en una situación de atraso en materia de desarrollo científico-tecnológico, y que lo técnico haya sido desvalorizado en el contexto de la cultura europea y francesa del siglo IX al siglo XIII, y que cuando los españoles trajeron el esquema aquí a Colombia, trajeron esa valoración negativa de lo técnico y de lo tecnológico, porque lo que daba prestancia y valoración social era los servicios al Estado, que eran retribuidos con títulos nobiliarios. Entonces se asoció el poder social y el poder cultural con el abolengo, y las universidades nacientes del Nuevo Mundo, al asumir ese valor, se constituyeron en el medio de educación de una élite cultural que afincaba su poder y prestigio más en el abolengo que en el trabajo. Lo que significó una estructuración del país en términos de una élite culta y los trabajadores. Y esa división solo trató de recomponerse a finales del 19, cuando en Antioquia, algunos dirigentes de Antioquia comenzaron a entender que el problema de fondo era que no bastaba con formar una élite dominante y culta, sino que había que tener un nivel de formación, era a nivel de toda la población. Entonces comenzó a desarrollarse una inquietud por la formación en lo práctico, y se desarrolló la inquietud de los talleres artesanales. Y con base en los talleres artesanales comenzó a irse afianzando una política de revalorización de lo práctico, pero en el segundo factor, dada la configuración de nuestra geografía, que está dividida por las tres cordilleras, hace muy difícil las comunicaciones, hizo muy difícil el mercado, hizo muy difícil el desarrollo tecnológico y la apertura a la industrialización, como sí lo aprovechó Inglaterra y como sí lo aprovechó los Estados Unidos. Y eso unido, en tercer lugar, al bajo desarrollo, dijéramos, de la ciencia y la tecnología en el país, todo lo cual conjugado indicaría que la desvalorización de lo técnico y lo tecnológico no nace con el decreto 80. La desvalorización de lo técnico y lo tecnológico nace con la colonia, como una herencia de España en la estructuración del sistema colombiano. Pero también que tiene que ver con las limitaciones estructurales de nuestra geografía y el tipo de desarrollo que se ha dado a partir de allí. Y en tercer lugar, con que no ha habido un desarrollo, un interés, y todavía estamos discutiendo hoy qué porcentaje del PIB hay que invertir en educación superior. Y si vieron la prensa de hoy, José Joaquín Brunner en una entrevista señala cómo en el caso de Colombia, como el de América Latina, mientras sigamos diciendo que solo podemos aplicar el 0.4 del PIB para ciencia y tecnología, y mientras no tengamos doctorados fuertes, pues va a ser muy difícil que esta situación de no valorización de lo técnico y lo tecnológico pueda salir adelante. Entonces, mi posición al respecto es que por más que peleemos por la norma, la fiebre no está en la sábana. Podemos hacer un sistema perfecto en términos del modelo de ciencia y tecnología, pero tenemos problemas estructurales de más fondo que están ligados a la historia del país. Y que eso debiéramos mirarlo en las universidades, porque es muy poco lo que se publica sobre estas cosas en el país. Bien, con base en todo eso, ustedes encontrarán aquí mayores desarrollos, pero entonces yo hago la siguiente propuesta. Yo digo, mire, en Alemania, Austria, Francia, Estados Unidos, pero fundamentalmente Alemania ha organizado, partiendo de estos presupuestos teóricos,
un sistema de educación superior dual. Dual quiere decir un sistema de educación superior que se compondría de dos subsistemas, el sistema universitario y el sistema de educación para el trabajo, que en el caso nuestro podría unir lo técnico, lo que hace el SENA y lo que hacen las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y con esas tres cosas construir un subsistema de educación para el trabajo. Ese subsistema de educación para el trabajo debería tener un puente con la educación media, ¿sí? Para mejorar el acceso de la educación media a la educación superior. Y porque parte de esta formación técnica de este nivel implicaría que, por ejemplo, la formación básica en ciencia fuese muy buena en quinto y sexto. Bueno, eso por un lado. Segundo, un subsistema de universidades. Esto tendría una ventaja, y es que la norma, podríamos tener una ley que rige todo lo que es la educación técnica para el trabajo, y no hacer la norma solo con la perspectiva de la problemática universitaria. Todas las normas, desde el 80 para acá, son pensadas en función de la universidad, ¿sí? Y esto, en el fondo, siempre ha sido un derivado, y las normas que han buscado, como la 749, mejorar esto, lo han hecho torciéndole el pescuezo a la ley, a la ley de educación superior. Entonces digo yo, sería mejor tener una ley sobre universidades y una ley sobre la educación para el trabajo que recoja, como digo, la media, lo técnico, lo que hace el SENA, las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y todo lo relacionado con la política de ciencia, tecnología e innovación, en lo relacionado con el cuadro nacional de cualificaciones que pide la OCDE en este momento. Esto permitiría, creo yo, darle una coherencia a la política en materia de capacitación del talento humano con miras al desarrollo nacional. Entonces, aquí entiende uno que el interés de este subsistema no sea hacer investigación de frontera, ¿sí? No sería tener grandes centros de investigación. Es fundamentalmente profesionalizar, ¿sí? Capacitar gente para el sistema laboral y para mejorar la articulación entre las demandas del mercado y la formación técnico profesional de la gente. Y el sistema de la educación superior, en el que las universidades podrían ser de dos clases. Universidad tipo la Universidad de Ibagué, digamos, tipo la Universidad Javeriana, Andes, Nacional, etc. Y universidades que por vocación se centraran exclusivamente en lo tecnológico, ¿sí? En lo tecnológico. No sé si, con base en lo que leí en la teoría. O sea, universidades tipo clásico que comprenden todos los saberes, lo que llaman los americanos una universidad completa, ¿sí? Con cultivo de las disciplinas básicas, humanas, sociales, arte, filosofía, etcétera, etcétera. Pero universidades que, sin perder el concepto de universidad, se llamaran universidades tecnológicas. Algo como la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿sí? Pero esa tecnológica tiene el nombre, pero hace todo lo que hacemos todas, ¿sí? O sea, no es tecnológica por vocación. Lo cual permitiría que la formación técnica, los que se forman aquí, pueden pasar a las universidades tecnológicas y no a ser abogados. No sé si me hago entender. O sea, que un muchacho puede comenzar aquí en la media, con buena formación en matemática, física y cálculo, pasar a una formación técnica sólida, pasar luego a una universidad tecnológica, inclusive seguir avanzando hacia la educación avanzada. Pero la educación avanzada, entendiendo por educación avanzada maestrías de investigación y doctorado, solo podrían darse en las universidades. Pero todo el sistema de educación superior debería facilitar en que en cualquier momento de la formación las personas pueden salir al mundo laboral. Entonces, un muchacho que termina la media y por razones de recursos no puede entrar a lo técnico, debiera tener una mínima capacitación en oficios que le permita salir a trabajar o vincularse a programas con el SENA que le permita trabajar y estudiar, ¿sí? Y luego volver otra vez a la educación técnica, salir de lo técnico otra vez a trabajar,
volver a una universidad tecnológica y volver a trabajar, regresar a la educación avanzada y así sucesivamente, bajo el concepto de lo que se llama la educación a lo largo de la vida o la educación continuada. Por otro lado, implicaría, dijéramos también, que los criterios para organizar el sistema, digamos, este sería como la organización del sistema, implicaría que hay que tener una tipología de las instituciones de educación superior. El decreto 80 lo tuvo, aunque no funcionó, la ley 30 lo mantuvo, aunque tampoco funcionó. Entonces, más que sistema, tenemos es un conglomerado de instituciones que brindan programas. Y la reforma, en su versión quinta, lo que dijo fue que cualquier institución podía brindar lo que quisiera con tal de que se acreditara. Entonces, eso no es arreglar el problema, volvemos a lo mismo. Entonces yo digo, hay que organizar los programas con base en 3 criterios. El tipo de conocimiento que cultiva. Entonces, no es lo mismo técnico que científico. Luego, las técnicas no tienen por qué transformarse en universidad. Lo mejor que puede hacer una institución técnica es ser buena institución técnica. MIT, yo creo que no se le ocurrió volverse universidad. Y es mucho mejor que Harvard en muchos campos. ¿Sí? Y es un instituto tecnológico, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y una universidad completa sí debe ser comprensiva y tener todas las funciones. Pero las funciones de lo técnico no son las de una institución tecnológica y no son las de una universidad clásica. Entonces hay que diferenciar la oferta, hay que discriminar mejor la demanda y hay que dar mejores mensajes a la demanda y al mercado respecto a la especificidad de las instituciones. Entonces recuperaríamos la tipología de las instituciones, solo que esta vez con base en una teoría, ¿sí? Y diferenciando los 2 subsistemas, que hoy en día todo tiene que ver con todo y viceversa. Tenemos una organización maoísta del conocimiento aquí. ¿Sí? Lo que propongo es que haya una fundamentación conceptual detrás del modelo que fundamente por qué se diferencian las instituciones, por qué aunque tengan funciones análogas no pueden hacer lo mismo y ubicar mejor la identidad de cada una de ellas. Esto implicaría en términos de ley 2 leyes, una para universidades y otra para la educación técnica para el trabajo, y permitiría vincular al SENA de manera adecuada y ponerle control al SENA, ¿sí?, respecto a toda esa oferta educativa que está haciendo y recuperar la educación no formal en lo técnico y lo tecnológico poniendo reglas de juego dada la cantidad de población afectada. Es decir, es que es mucha más la población afectada en lo no formal que en lo formal. Y sin embargo la ley se ha hecho para lo formal. Entonces, si se discriminan las normas, tenemos 2 leyes distintas. Primero, no metemos a las universidades en la pelea con los técnicos. ¿Sí? Y segundo, ponemos reglas de juego claras a las técnicas, lo que les sirve, porque ellas no les estaríamos exigiendo lo que hoy hace el CNA, de tener investigación, de tener doctores, de hacer publicaciones de frontera. Todo eso son funciones, son características de una universidad, pero no de una institución de educación superior, pero orientada al trabajo. Bien, esto tiene mucho más detalles, dijéramos, que yo especifico aquí. Les dejo sencillamente la inquietud porque yo creo que si las propuestas no nacen de la universidad, no van a venir del ministerio, no van a venir de los sindicatos, no van a venir de PNUD, de pronto nos viene del Banco Mundial, con base en otros presupuestos. Entonces yo sí creo que como generación, los que hoy estamos en las universidades, le estamos debiendo a este país un pensamiento sobre la universidad. Mil gracias por toda la atención a nosotros.